Las empresas familiares son un pilar esencial en la economía del país. En Colombia, el 70% de las empresas son familiares y generan cerca del 60% del empleo formal del país. Estas organizaciones tienen una particularidad: mezclan el afecto con los números, el legado con la innovación y la confianza con los retos del mercado. Pero mantener viva una empresa familiar no es fácil. Solo 3 de cada 10 logran llegar a la segunda generación y menos del 15% llegan a la tercera. ¿Qué las hace perdurar y cómo logran transformarse sin perder su esencia? Detrás de cada empresa familiar hay una historia de esfuerzo, de solidaridad y de confianza. En muchos casos son iniciativas que nacen por necesidad, pero se consolidan gracias a la unión y a la visión compartida. La familia se convierte en ese primer socio, en la fuente de apoyo emocional y en el motor que impulsa el crecimiento. Bien, una empresa familiar es un tipo de organización o modelo de negocio donde interactúan miembros de una misma familia con los objetivos del negocio. Y para ello tenemos que hablar de 3 particularidades. Primero, que la propiedad de la empresa esté en manos de la misma familia o de varias familias. Segundo, que al menos un miembro de la familia propietaria trabaje dentro de la empresa en cargos directivos. Esto puede ampliarse cada vez más entre más miembros de la familia trabajen dentro de la organización. Y tercero, y muy importante, dentro de una definición más amplia, es que la familia propietaria visualice que el negocio continúe en las siguientes generaciones, es decir, que haya una intención de relevo generacional para que el negocio familiar perdure en el tiempo. No podemos dejar que se siga confundiendo que las empresas familiares son pequeñas y medianas empresas. Allá iba Fami-Empresas. Claro, acá incluso tengo ejemplos como los que ya Aurelio señalaba: Carvajal, Grupo Aval, el Grupo Corona, ASEP, el Grupo Empresarial Manuelita, Calzatodo en Colombia, pero a nivel internacional, empresas tan reconocidas como Bimbo, Ford, Walmart, Telmex, Televisa, Samsung, son empresas que nacieron realmente como empresas de familia. Las empresas familiares no solo dinamizan la economía, también fortalecen el tejido social. Cuando una familia se organiza para producir, genera empleo local, crea redes de apoyo y aporta estabilidad a su entorno. Pero también surgen retos: separar los roles familiares de los empresariales, manejar conflictos y mantener la armonía en medio de las decisiones del negocio. Desde mi punto de vista, todas las empresas del mundo serían familiares, porque todas las empresas del mundo, excepto las empresas oficiales, en general nacen de la idea de una persona. Y después se van agregando otras, en el caso que les relaciono, de personas de la familia, pero en otros casos podrían ser externos, podrían ser socios que se van sumando también al proyecto. De manera que yo prefiero definir empresas de familia desde el punto de vista de la toma de decisiones. Y ahí estamos hablando de una norma legal que es el Código de Comercio, particularmente el artículo 261 del Código de Comercio nuestro, en el cual se habla de controlantes. Diría yo entonces que una empresa es de familia cuando una persona o una familia, casi siempre una persona, tiene poder para tomar decisiones que determinen el destino de la empresa. Decisiones como quién es el gerente, como si se liquida, como si se escinde, si se fusiona, si se reforman los estatutos, en fin. Es decir, cuando es una familia quien toma decisiones que determinan el destino de la empresa, podríamos hablar de empresas de familia. La Escuela de Empresarios de España reitera que el mayor reto es la sostenibilidad. Pese a que todas las compañías tienen este desafío, en las familiares tienen un mayor nivel de dificultad por su visión y enfoque a largo plazo. Para contrarrestar posibles efectos de la falta de sostenibilidad, expertos y el mismo sector empresarial recomiendan fortalecer la conexión entre sus mismos colaboradores y familiares, transmitir los valores como parte esencial del legado y educar a sus accionistas. De esta forma, la compañía trascenderá y se fortalecerá a lo largo del tiempo. Sostener una empresa familiar en el tiempo requiere preparación, innovación y una mirada hacia el futuro. Continuar con el legado familiar y representar, digamos, esta organización para nosotros, en mi particular, pues ha sido un reto muy importante. Yo llevo trabajando en la organización prácticamente desde que se fundó. Estaba muy joven, pues tenía 14 años, apenas estaba aprendiendo, estaba terminando el colegio, pero tuvimos la oportunidad de que mi padre nos enganchara en este espacio
y asimismo fuimos aprendiendo la dinámica pasando por prácticamente todos los cargos de cada uno de la organización, desde la parte, digamos, de oficina, la parte de atención al público. El Rancho de Jonás pues es un restaurante para los que de pronto no lo conocen. Entonces aquí pues básicamente lo que hacemos es servir, atender a los clientes, y ese ha sido pues un reto muy importante, el tener que pues reemplazar esa figura de mi padre que era tan emblemática en el restaurante. De hecho pues lleva su nombre y él era pues en su momento digamos la imagen de toda esta andamiaje de cosas que se han venido haciendo en el tiempo. Pero pues lo bonito de todo esto es que ha dejado una imagen muy linda ante sus clientes, sus proveedores y en general. Entonces pues digamos que a pesar de que ha sido un reto importante, ha sido fácil también llevar esa batuta, pues porque teníamos la opción de poder haber conocido desde un principio, el inicio, todos los pormenores de la organización, haber pasado por todos esos cargos, como lo dije anteriormente. Eso hace de pronto más llevadera la situación, pero de todas maneras en todos los tiempos, pues cada tiempo es diferente. En la medida que van pasando, pues va avanzando, la sociedad va cambiando, las generaciones van creciendo, van tomando nuevas alternativas, nuevas necesidades, nuevos gustos. Y eso ha sido súper importante porque leer ese mercado es lo que hace que todavía estemos vigentes. En Colombia, el 75% de las empresas familiares no tiene protocolos de sucesión ni estructuras de gobierno claras. Eso significa que muchas decisiones se toman en familia, sin procedimientos definidos, lo que puede limitar el crecimiento de las mismas. Profesionalizar la gestión implica establecer reglas, definir roles, planificar el futuro y abrir puertas a nuevos conocimientos. Aportar a la profesionalización de la empresa familiar creo que es sumamente importante, no solamente por el rol que estas empresas cumplen en el tejido económico y social, sino por todas aquellas personas que estamos interesados para que estas empresas perduren en el tiempo. Profesionalizar implica ayudar a tomar mejor las decisiones de una manera más objetiva, entendiendo de que la dinámica familiar no es un obstáculo ni un limitante, sino realmente que puede ser parte de esas decisiones que puedan ser objetivas, visualizándolo como el legado al cual queremos nosotros aportar, tomando decisiones objetivas, con buenas herramientas de gestión, pero sin perder esa identidad y valores que dieron origen a la empresa, en este caso familiar. Tener un protocolo de familias nos permite hacer una evolución bien interesante, y es que nos permite pasar de una empresa familiar a una familia empresaria. Cuando empezamos a organizar la empresa mejor, empezamos a crear otro tipo de empresas, ¿sí? Y al crear otro tipo de empresas, entonces ya no se nos vuelven unas reglas para atender nuestra empresa inicial, sino ya el grupo de empresas que hemos creado y nos convertimos en una familia empresaria, que no solamente administra el negocio tradicional, sino que también ahora tenemos otro tipo de negocios, o incluso empezamos a hacer una administración del patrimonio que hemos venido creando con los años, que se crea en la generación de los fundadores, que ahora viene a la generación de los sucesores, que ese es otro tema bien interesante, que es la transición generacional en las empresas de familia. Pero el protocolo, al final, una de las formas más prácticas de verla es como la bitácora y la guía de una familia de cómo gestionarse a través del tiempo. Ese equilibrio entre familia y empresa también se refleja en la capacidad de innovar. Cada generación enfrenta nuevos desafíos, cambios tecnológicos, competencia global y consumidores más exigentes. Podríamos definir los problemas más frecuentes de las empresas familiares como una doble metástasis. Los problemas de la empresa pasan a la familia y los problemas de la familia pasan a la empresa. Dicho de otra manera, me parece que el problema central de las empresas de familia es que no hay unos linderos claros, no hay unos linderos nítidos, no hay unos linderos respetados entre los intereses de la empresa y los intereses de la familia. La capacidad de adaptación es la que permite a las empresas familiares mantenerse vigentes a lo largo del tiempo. El tema de la innovación es fundamental porque también quiero dejar un concepto sencillo, y es: mis éxitos pasados no me garantizan mis éxitos futuros. Que a la gente le hubiera gustado lo que yo hacía ayer no quiere decir que le va a gustar hoy y mañana. La innovación se convierte entonces en una forma de continuar la historia, no de romperla. Si hay algo constante en la vida es el cambio. Entonces, en la medida que la vida va avanzando, y más aún ahora con tanta información que se maneja en tiempo real,
el internet, la televisión globalizada, una serie de cosas de este tipo hace que pues, la gente tenga, digamos, muchos gustos diferenciados y muchas posibilidades de tomar decisiones. Como nuestra marca es una marca muy tradicional, muy encasillada en un tema de comida típica o parrilla, nos ha llevado a que desarrollemos otro tipo de marcas, ofreciendo otro tipo de productos, experiencias y sensaciones diferentes como comida internacional, italiana, oriental, comida urbana, tenemos negocios de café, repostería, y eso ha hecho que podamos abarcar un mercado un poquito más amplio y de pronto pues hoy se ve en espacios como en el que estamos en este momentico acá, en la plazoleta Jairo Varela, donde encuentras diferentes marcas del mismo grupo y las personas que vienen tienen la opción de probar diferentes alternativas de diferentes edades, de diferentes gustos, de diferentes nacionalidades en un mismo lugar. Y entonces ese tipo de comida de mercado es lo que nos ha sostenido también en el mercado y pues hoy por hoy seguimos vigentes. La sucesión es quizá el momento más delicado para una empresa familiar. Los datos muestran que solo el 30% logra sobrevivir a la segunda generación y apenas el 12% llega a la tercera. Es verdad que de cada 100 empresas de familia, tan solo 30 trascienden a la segunda generación y tan solo 15 a la tercera generación. Esas estadísticas, tú que eres el hombre de las cifras, son homologables para Colombia y para la mayoría de los países. Pero aún así, las empresas de familia son alternativa real de desarrollo, la respuesta en este momento del país para la generación de empleo digno. ¿Por qué? Porque el cambio de liderazgo suele venir acompañado de tensiones, falta de confianza o ausencia de planificación. Creo que es importante entender que el relevo generacional es unas decisiones que son críticas y trascendentales en la dinámica de la empresa familiar. Lo importante que hay que entender es que el relevo generacional no es una etapa, realmente es un proceso donde interactúa tanto el sucesor como el sucedido. ¿Cómo interactuamos con esta persona para que vaya conociendo la historia, la dinámica, los valores, la idiosincrasia de lo que es gerenciar ese negocio? Pero también no perder de vista el sucedido. ¿Qué va a pasar con la persona una vez deje el cargo de gerente o fundador? Creo que es importante entender en ese proceso esas dos esferas dinámicas para que la familia y el negocio pueda perdurar en el tiempo. Cuando la transición se planifica con tiempo, no solo se garantiza la supervivencia del negocio, sino también la armonía familiar. Y cuando las nuevas generaciones se preparan, pueden aportar ideas frescas y energía para reinventar el rumbo de las empresas. Uno de los temas más importantes que debe tener un protocolo de familia hoy es la política de sucesión, ¿sí? Y transición generacional. Sí, porque cuando yo arranqué en este tema ya hace unos 23 años, las políticas de sucesión hablaban de muerte y es cuando fallecían los fundadores. Pero hoy en día estamos teniendo muchas empresas donde los fundadores siguen estando relativamente jóvenes, pero se debe generar la sucesión por la velocidad de negocios, porque finalmente no todo el tiempo del mundo se tiene para realmente crear y desarrollar un buen líder, porque las segundas generaciones vienen pidiendo pista o porque sencillamente al final, como tenemos que suceder hacia alguien externo, porque la familia ya no entra a ser operativa, si no está en otras instancias, tenemos que preparar muy bien la organización, porque normalmente personalizamos la gestión de la organización. Al final de cuentas, cuando estamos hablando de relevo generacional, estamos hablando del enfrentamiento de dos ciclos de vida. El ciclo de vida del fundador y el ciclo de vida de la empresa. En ese ciclo de vida hay una variable muy importante que es el estado de la salud económica de la empresa al momento de suceder el relevo generacional. Supongamos entonces que se muere primero el fundador. Es decir, que el ciclo de vida del fundador es más breve que el ciclo de vida de la empresa. Si esa empresa que se quedó sin fundador está pasando por una etapa de bonanza, casi con seguridad habrá litigios entre los herederos. ¿Quién asumirá la gerencia? Es un tema que terminará siendo controversial. Si el candidato que se plantea es de la misma familia, siempre habrá otro miembro de la familia que se crea con más derecho.
si el que se propone para reemplazar al gerente es un tercero, habrá en la familia 2 o 3, varias personas que se creen con más derecho que alguien que viene desde afuera. Pero si la empresa está en dificultades, si la empresa está en su etapa terminal, en lo que por acá llamamos el viacrisis o el tobogán de la crisis, pues lo que sucederá es que la empresa se desmantela y después se deja tirada o se liquida. Cuando la que se acaba primero es la empresa, lo cual es una situación dolorosa, pero no es conflictiva, porque está viva la máxima autoridad, que es el fundador, y será él entonces que no solamente la vio nacer, no solamente la creó, que ahora toma la decisión de liquidarla. Ahí no habría problema. De manera que al final de cuentas es mucho más fácil cuando dura más el fundador que la empresa. Por otro lado, las empresas familiares cumplen un papel clave en la construcción de paz. Cuando una familia emprende, no solo transforma su vida, también impacta la vida de otras familias. El compromiso con los trabajadores, la comunidad y el entorno hace que las empresas familiares sean un actor fundamental en la reconciliación y en el progreso del país. Me gustaría pues también volver a hacer la remembranza de mi padre aquí. Él fue una persona que siempre fue más agradecida de lo común. O sea, él tenía siempre como una deuda con alguien, no de carácter económico, sino de carácter emocional de alguna manera. Entonces, él siempre decía que él tenía que construir un legado de lo que esta ciudad le había dado a él. Entonces, en ese sentido, sus últimos años, y hablo de los últimos 30 años que él estuvo en vida, era básicamente dedicado al tema, todo el tema de lo que fuese capacitación o cómo mejorar la vida económica de las personas. En los años 98, recuerdo yo, Cali vivió una situación muy compleja desde el punto de vista económico. Teníamos una crisis no solamente de carácter de seguridad, sino también social. Recuerdo que en esa época gestamos muchas conferencias alrededor del tema de la motivación personal. Tuvimos acá a Miguel Ángel Cornejo, un conferencista mexicano, que logramos traerlo acá y lo financiamos a través de la Fundación El Rancho de Jonás, y pues tuvimos que gestionar pues algunos patrocinios con unas empresas acá en Cali como Comeva, la Fundación MAC, bueno, algunas compañías que nos apoyaron en eso, pero llenamos el estadio con 38.000 personas para hacer una conferencia de carácter gratuito para las gentes y que se motivaran en ese momento. Yo recuerdo que pues él era muy empecinado en hacer cosas como muy salidas de orden, y me hizo conseguir 40.000 velas para ese día, y se llevaron 40.000 velas ese día y se prendieron. Lo que hoy es muy normal ver en los estadios, en los conciertos, sacan el celular y alumbran. En esa época pues era muy novedoso ver encender una luz de paz. Estuvimos con Gonzalo Gallo en ese momento también, que nos apoyó muchísimo en ese proyecto. Hicimos eventos para los taxistas, para mejorar su capacidad, digamos, de relacionamiento con la gente en la ciudad, y que esa violencia que a veces se generaba desde el mismo cómo hablar con el cliente, cómo hablar con la gente, cómo hacer eso. Hemos trabajado muchísimo con las cárceles, con la gente del IMPEC, en las cárceles de mujeres y de hombres, con las esposas de los presidiarios. Hemos hecho capacitaciones con ellos en vínculos con el SENA, y hoy por hoy pues damos trabajo a básicamente unas 1.200 personas. Y eso hace pues que ese beneficio o todo ese apoyo que ha tenido la ciudadanía o el país con nosotros, pues logremos devolverles un poquito de eso desde el punto de vista, digamos, de mejoramiento personal, y dejar una semilla sembrada en la gente. Las empresas familiares son más que un negocio económico. Son una forma de entender el país. Son la prueba de que los lazos de confianza, el trabajo en equipo y la visión compartida pueden construir un futuro. En ellas se cruzan tradición y cambio, herencia y aprendizaje, familia y empresa. Y aunque los retos son grandes, profesionalización, innovación, relevo generacional, también lo son las oportunidades de crecimiento y de transformación. Gracias por acompañarnos en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle.
la academia al servicio de la comunidad. Y a quienes nos ven por plataformas digitales, no olviden seguirnos y compartir este contenido a través de las redes sociales.